Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván Guanito, y el día de hoy hablaremos de una de las recientes novelas publicadas por Stephen King y que además tendrá una adaptación en formato de serie por la cadena HBO. Estoy hablando del Visitante, novela publicada en el 2018 y que mezcla la novela policíaca con lo sobrenatural. A continuación, daré un resumen de toda la historia del libro, así que si piensas ver la serie primero y después comparar las diferencias, deja el video hasta aquí. Pero si quieres conocer lo que ocurrió en Flint City, y además, ¿quién es el visitante? Quédate, comencemos. La detención, 14 de julio. La historia inicia con el detective Ralph Anderson y dos policías más, los cuales están preparándose para arrestar al entrenador del equipo infantil de béisbol y profesor de literatura llamado Terry Maitland. Este está acusado del asesinato, violación y mutilación de un niño de 11 años llamado Frank Peterson. La detención ocurre mientras se lleva a cabo el partido de semifinales en el estadio Stella Varga, donde los Golden Dragons tienen sus semifinales. El detective Anderson está furioso por lo ocurrido, ya que el hombre al que las pruebas y los testigos apuntan como el principal culpable era el mismo que alguna vez entrenó a su hijo. Es por ello que, en vez de detenerlo en su casa sin armar un gran escándalo, como escarmiento o una especie de venganza, hizo que los dos policías lo detuvieran a medio partido, enfrente de 1500 personas, entre ellas la esposa y las dos hijas del entrenador, donde se le dice en voz alta los cargos que se le imputan. Al principio el entrenador no comprende lo que ocurre, y comienza a pedir que le dejen en paz, que todo es una equivocación, pero después se calma y decide acompañar a los oficiales. Le ponen las esposas y de ahí lo llevan a la comisaría. La mujer del detenido lo sigue en su auto, y deja a las niñas con una vecina. La detención se debió, como ya dije, al asesinato de Frank Peterson de 11 años. El niño había sido encontrado en un parque llamado Figgis Park. El cuerpo tenía desgarraduras en la garganta, hechas a mordidas, además le faltaban pedazos de piel por todo el cuerpo, y le habían flagelado con una rama. El asesino había dejado el semen sobre el cuerpo del niño. Había sangre por todas partes, tanto del niño como del asesino. Además, encontraron huellas dactilares del mismo. Ahora bien, la detención no había llevado el debido proceso, ya que las pruebas apuntaban a que Terry era el culpable, y como no querían que éste se escapara, lo detuvieron así sin más, sin un interrogatorio previo. El fiscal del condado Bill Samuels y el detective Anderson fueron los que decidieron esto, cosa que lamentarían más adelante. ¿Qué pruebas y qué testigos? La novela nos muestra fragmentos de interrogatorios a testigos y análisis forenses de ADN. Resumiré los testimonios y los resultados para entender mejor todo. El asesinato ocurrió el martes 10 de julio, 4 días antes de la detención. El primer testimonio se localiza a las 3 de la tarde de ese día. La señora Arlene Stanhope cuenta que iba saliendo de su casa a hacer las compras cuando vio subir por la calle al niño Peterson con su bicicleta. Lo reconoció porque su cabellera era pelirroja como la de su hermano mayor. Lo tenía muy presente porque este hermano mayor era el que entregaba el periódico. La bicicleta del pequeño tenía la cadena rota. Mientras este avanza se topa con la furgoneta blanca. Esta era una furgoneta muy sucia y con placas de Nueva York, donde según la señora bajó el entrenador Terry. Este llevaba una camisa blanca y vaqueros desteñidos. Ambos hablaron y el entrenador subió a la bicicleta a la parte trasera de la furgoneta. Además, el niño se fue en el asiento del acompañante. El siguiente testimonio se localiza entre las 6 y 6:25 de la tarde. John Ritz, un sexagenario, saca a pasear a su perro y se adentra al parque Figgis Park. En los aparcamientos solo había un auto estacionado, la furgoneta blanca y sucia. Ahí, su perro comienza a seguir un rastro que lo lleva a encontrar el cadáver del niño. Al mismo tiempo, Ritz escucha cómo algún vehículo arranca. Él por intuición piensa que es la furgoneta. El siguiente testimonio se localiza entre las 6:15 y 6:30, casi al mismo tiempo que lo de John Ritz. June Morris y su amiga pasaban por el estacionamiento de Figgins Park cuando la niña vio al entrenador Terry, al cual saludó y le preguntó por qué tenía sangre en la nariz. Este le dijo que se golpeó con una rama, solo que había un problema. No solamente tenía sangre en la nariz, tenía en la camisa, pantalones y manos. Este se metió en la furgoneta y se fue. El entrenador T era su vecino, así que no podía confundirlo con alguna otra persona. El siguiente testimonio es de las 7 de la tarde. Carlton Crawford y Ridley Franklin se encontraban en el Shorty's Pub, un restaurante. Ahí vieron llegar la furgoneta. Ellos se encontraban en la parte trasera fumando cuando el entrenador T se bajó de la furgoneta y al ver que tenía sangre, los hombres le preguntaron qué había pasado. Él les dijo que le había dado una hemorragia y les preguntó dónde podía encontrar un lugar donde curarse.
El entrenador deja su furgoneta con las llaves en la guantera y se sube a un Subaru verde que estaba estacionado ahí mismo. Esto es algo que desconcierta mucho a Carlton y Ridley. Ahí termina el relato de esta persona. El siguiente testimonio se encuentra entre las 7 de la tarde y 8 de la noche. George Cerny, un hombre ya mayor, se encontraba pescando en una zona poco retirada del pueblo cuando encontró el Subaru verde. El hombre se asoma por la ventanilla y ve sangre por todas partes. Ahí mismo, el entrenador T había dejado la ropa que llevaba. Además, este lugar estaba cerca de un bar que se llama Gentleman Place, que es un club nocturno de hombres, y en este es donde ocurre el siguiente testimonio. El siguiente testimonio se ubica a las 8 de la noche. Un cadenero del club, que se llamaba Claude Bolton, ve al entrenador llamando por teléfono pidiendo un taxi. Allí el cadenero se le acerca para saludarlo. El entrenador aquí ya llevaba una camisa diferente, era una camisa amarilla, vaqueros desteñidos y un cinturón con una hebilla con forma de caballo y zapatos deportivos muy caros. El cadenero se dio cuenta de que el entrenador llevaba una uña muy larga en el dedo meñique. Él le dice al detective que a esto se le llama la uña de la coca. Además dice que cuando saluda al entrenador, este como que no lo reconoce. Además, con esa uña le causa un pequeño corte en la mano. Esto es algo muy importante que quiero que recuerden. El siguiente testimonio se ubica a las 8:30 de la noche. La señora Sauce de Agua, una taxista que tenía su auto aparcado fuera del club, es la que recoge al entrenador y lo lleva a una estación de tren, en el cual va a tomar un tren que va hacia Dallas. La señora Sauce de Agua trató de entablar una conversación con el entrenador en el taxi, ya que sí lo conocía, pero como que hablaba con ella de forma muy general, como si no fuera él mismo. Estos fueron todos los testimonios. La mayoría señalaba que había sido el entrenador T la persona que habían visto. Después, el teniente Junel Sablo visitó la estación de tren donde tuvo acceso a las cámaras de seguridad, donde se dio cuenta que el entrenador no tomó ningún tren y que se había retirado por la puerta posterior de la estación. Una sombra fue lo último que se vio del hombre por la cámara de seguridad. A partir de aquí se desconoce a dónde se dirigió. Los detectives intuyen que lo hizo para que perdiese el rastro a la policía. Con estas pruebas, el fiscal Samuels y el detective Anderson se decidieron a arrestar al entrenador T. Aún faltaban las pruebas de ADN, pero eso se harían una vez pidieran una muestra a Terry Maitland en la comisaría. Lo siento, 14-15 de julio. Regresando a la detención de Terry, este es llevado a la estación de policías donde su esposa Marcy ya lo esperaba. Ahí su marido le pide que llame a su abogado Howie Gold. La mujer hace esto y se va obligada a regresar a casa, donde la inspectora embarazada Betsy Riggins y el teniente Sablo ya le esperaban para que les abra la casa para recolectar pertenencias de Terry. Además, las televisoras ya la estaban esperando fuera de la casa. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Terry es sofocado por preguntas de Samuels y Anderson, pero el entrenador no les dice nada y prefiere esperar a su abogado. Samuels le remarca que no hay nada más que hacer, ya que todo apunta a que él fue el culpable y que si no aclara las cosas ahora, igual irán a juicio el lunes. Terry solo le dice que cometen un error, que él ni siquiera estuvo en la ciudad desde el martes en la mañana y que había regresado el miércoles en la noche. Había estado en Cap City. Terry le dice a Anderson que cómo puede creer que hizo algo tan terrible, ya que se conocían desde hace mucho tiempo. Terry les dice además que si no le dejan ir, terminarían despedidos por falsas acusaciones. Sin embargo, no le creen. Es entonces que llega Howie Gold y habla con su cliente. Cuando este sale de hablar con él, les dice a Anderson y a Samuels que la han cagado. Finalmente Terry cuenta todo lo que estaba haciendo aquel martes 10 de julio. Terry dice que el martes por la mañana, él y otros 3 profesores del Departamento de Lengua y Literatura habían viajado en un BMW hacia Cap City, donde se llevaba a cabo una especie de congreso, donde haría una presentación un escritor muy famoso. En la ciudad se había alojado en un hotel. Terry compartió habitación con otro profesor. En el evento hacían muchas actividades y ponencias. La más importante era la del escritor famoso de misterio. Esta comenzaba a las 3 de la tarde y acababa a las 4:30. Para este punto ambas versiones ya chocaban, aunque aún había rango de tiempo para ir y regresar de la ciudad. Sin embargo, esta conjetura duró poco. Después Terry dice que al finalizar la ponencia se formó para la firma de autógrafos, donde estuvo hasta las 5:30. Anderson sigue pensando y cree que aún es posible un viaje de 1 hora de Cap City a Flint City, pero esto ya era muy forzado. Después Terry termina por tumbar todo, diciendo que a las 6 se fue a cenar con los demás profesores, con los que fue y algunos que conoció allá. Terry afirma que cada uno de ellos puede testificar que estuvo ahí.
Samuels molesto dice que una vez tengan las pruebas de ADN, no importará su coartada, pero Anderson ya está desmotivado y comienza a dudar sobre la culpabilidad de Terry. Había cometido un error y todo por dejarse llevar. Howie Gold además tira una revelación. Les dice a los agentes que él ya tiene a alguien juntando pruebas para demostrar la inocencia de Terry. Este alguien es Alec Pelly. Este era un policía retirado que como forma de redención se encargaba de este tipo de casos específicos donde a alguien se le inculpaba y que era inocente. Anderson piensa en los testimonios de las personas de Flint City y recuerda dos casos. El primero sobre la uña larga del meñique de Terry. Este no la tenía así en ese momento. Y la segunda cosa, que cuando los testigos mencionan que Terry había preguntado sobre algún lugar donde atenderse, ¿por qué rayos Terry preguntaría algo como eso, ya que lleva toda su vida viviendo ahí? Algo andaba mal. También Terry y Marcy le dicen a Samuels que no habían salido de la ciudad, solo en abril para visitar al padre de Terry en Dayton, y que ninguno había visto la furgoneta blanca ni el otro auto. Samuels le dice a Terry que ese fin de semana la pasaría en prisión preventiva. Terry es llevado a la patrulla fuera de la estación, donde los periodistas lo sofocan con fotos y preguntas. Tienen fe que todo saldrá bien. Lástima que no sería así. Alec Pelly lleva a las hijas de Terry con su madre. Los periodistas no dejan en ningún momento la calle frente a la casa. Mientras tanto, aquella noche Samuels y Anderson hablan sobre el caso. Uno de los profesores que fue con Terry a la convivencia confirma la versión del acusado y además está furioso por el hecho de que lo hayan encerrado. Los otros dos profesores también cuentan la misma historia, cosa que preocupa demasiado a Anderson, sobre todo porque si sus propios testigos tenían algún valor en la corte, entonces los testigos de Terry también tendrían valor. Anderson piensa en mandar a alguien para revisar las cámaras de seguridad del hotel donde se hospedó Terry. Samuel sigue necio diciendo que era imposible que el entrenador T sea inocente, ya que las huellas dactilares que se habían encontrado en la escena mostraban que había sido él. Además, las muestras de ADN aún estaban en espera. Un cabizbajo Ralph Anderson regresa a su casa y le cuenta sus penas a su mujer, la cual le da su apoyo, aunque en sus adentros se pregunta por qué diablos procedieron tan rápido en la detención y no investigaron más. Aquella misma noche, la familia Peterson estaba despidiendo al último visitante que les daba condolencias por el asesinato de su pequeño hijo. La casa estaba hecha un desastre y el padre, Fred, estaba muy aturdido. Ollie, el hermano mayor del difunto, también estaba muy impactado aún, pero sin duda la que le iba peor era la madre, la cual, en un ataque de locura repentina, comenzó a lanzar las cosas de la cocina. Los dos hombres tratan de calmarla, pero la mujer termina sucumbiendo por un ataque cardíaco. La llevan al hospital, pero por la mañana le dicen que la mujer ha fallecido. Esto es un duro golpe para el padre, que no puede soportarlo, y su hijo es el que se encarga de los preparativos para este nuevo funeral. A la mañana siguiente, Howie telefonea a Alec Pelly, el cual había ido a revisar las cámaras de seguridad del hotel y donde había sido la ponencia. Este le informa al abogado que había encontrado algo grande, algo que salvaría a Terry del pasillo de la muerte. Mientras esto sucede, Anderson habla con su mujer sobre la duda que tiene sobre la inocencia de Maitland. Este le dice que la furgoneta de Nueva York había sido robada asimismo del otro auto. La cosa es que no entiende por qué Maitland se hizo tantas molestias al robar tantos autos, si de todas formas iba a dejar un montón de huellas y un montón de testigos que lo vieran. Asimismo le dice a su mujer que recuperó un pedazo de papel que era de un menú bajo el asiento de la furgoneta y que ya la había mandado a revisión. Anderson además agrega que Samuel piensa que quizás sí planeó todo, pero que en ese momento que vio al pequeño Peterson, dejó de lado su plan y sus impulsos sexuales lo hicieron actuar de esa manera descuidada. Nada tenía sentido. Su esposa le dijo que consiguiera las grabaciones del hotel, entonces podrá saber si realmente Terry estuvo ahí o no. Marcy Maitland, la esposa de Terry, se encontraba desayunando con sus hijas cuando Howie les mandó un mensaje con un link. Cuando las tres lo vieron, saltaron de alegría. No había forma de seguir creyendo que Terry era el asesino. El video lo probaba todo. En el otro lado del país, un chico de 12 años es arrestado ya que había robado varios autos. Este niño huía de su padre, que era un maltratador. Sus huellas son introducidas en la base de datos del país por simple protocolo. Esa misma mañana del 15 de julio, el detective Anderson y Samuels se encuentran en la comisaría, donde Samuels le muestra un link que Alec le mandó al fiscal. El link los manda a una página de noticieros del canal 8 de Cap City, donde se grabó la ponencia del escritor famoso. En el video, la cámara enfocaba en alta calidad de imagen
hacia el público, donde se puede ver a Terry Maitland con los otros profesores. Asimismo, en cierto punto del video, Terry se enfocado directamente, ya que en la sección de preguntas a él le tocó hacer una. Para este punto, Samuels y Anderson ya están cediendo. Ambos podían perder el trabajo, y Anderson intuye que Samuel se va a rajar, todo para limpiar su nombre para las siguientes reelecciones. Aquí Anderson se decide a ir al hotel para recolectar alguna prueba, lo que sea que pueda salvarles. En la casa de los Maitland, la esposa de Terry busca ropa para la comparecencia del hombre. Allí, Howie la acompaña hasta la prisión. Este está preocupado porque si bien el video era irrefutable y le dejaría en libertad, el asesino seguiría suelto y existiría el estigma de que le dejaron ir, que el asesino se salió con la suya. Howie le dice a la mujer que poco a poco limpiarían el nombre de su marido y lo que ahora tenían que hacer era hablar con el fiscal y pedir que sean retirados los cargos, ya que si iban a juicio, Anderson y Samuel serían aplastados por las pruebas. Sin embargo, los detectives tenían las huellas y además tenían las pruebas de ADN que si salían compatibles, entonces habría un choque. Howie entonces le pregunta a la pareja si tenían enemigos, alguien que sería capaz de hacer algo tan elaborado como poner huellas de ADN de Terry. Ambos niegan con la cabeza. Entonces el abogado dice que necesitan algo más, algo físico. Dan la idea de buscar huellas en la habitación del hotel, pero después lo declinan ya que la habitación ya debió haber sido limpiada por las mucamas. Ahí Terry tiene una idea. Terry le dice a Howie que en algún punto de la ponencia él fue a un kiosco a comprar libros, ahí agarró uno de los libros y después lo volvió a poner en su lugar. Quizá su huella se encontrase en ese libro aún. Tristemente para este trío, alguien se les adelanta. Este es el detective Anderson, el cual visita el hotel y el restaurante donde había estado Terry. En el restaurante no encuentra gran cosa, pero en el hotel puede ver las cámaras de seguridad donde confirma que Terry sí estuvo ahí. Anderson entonces ve que Terry visitó un kiosco y agarró un libro. Entonces va al mismo kiosco y le pregunta a la mujer si reconoce a Terry. Ella le señala el libro que había elegido y el que volvió a poner en su lugar. Lo que Anderson hace es comprar este libro para después compararlo con las huellas de Terry y saber si realmente estuvo ahí. Cuando llega a su casa es lo primero que hace y efectivamente las huellas eran de Terry. Anderson le muestra las pruebas a Samuels, que también estaba con el agente Sablo. Los tres comparan las huellas y eran las mismas, era la prueba definitiva. Terry Maitland estuvo en Cap City durante el asesinato. Pero entonces Samuels insinúa que Anderson nunca encontró el libro, que no había nada en él. El detective Ralph Anderson se ve tentado a deshacerse de la evidencia, pero Sablo estaba ahí, observando, y sus valores no le permitían hacer tal cosa. Al final, Anderson se lleva el libro y lo lleva al archivo de evidencia de la comisaría. Aquella tarde de domingo, Samuels habla con su mujer y le dice que tiene miedo. Él dudaba de la culpabilidad de Terry Maitland. Su mujer entonces le dice que vaya a hablar con él y se lo pregunte de frente. Esto mismo hace el detective. Visita de noche a Terry. Anderson le cuenta todo lo que había investigado, todas las teorías y las contradicciones de su caso. Finalmente le hace la pregunta: ¿mataste a Frank Peterson? Terry Maitland, imperturbable, contesta: no. La comparecencia, 16 de julio. La mañana del lunes, dos oficiales de apoyo, Terry y Marcy Maitland, el agente Sablo, Howie Gold, Alec y Anderson, salen de la prisión para dirigirse a la comparecencia. Uno de los agentes de apoyo le pide a Terry que se ponga el chaleco antibalas por cualquier posible atentado, pero Howie y el mismo Terry dicen que no, ya que parecía más culpable con esa cosa puesta. Antes de salir de la prisión, Howie le dice a Anderson que aún es tiempo de echarse para atrás, pero Anderson le comenta que aquella mañana le habían llegado los resultados de ADN. Estos coincidían con las de Maitland. Howie queda desconcertado, pero aún así continúa con su postura de que Terry es inocente. Sale una caravana de 3 vehículos. La primera lleva agentes de policía y los detectives. La segunda es un camión de presos donde llevan algunos otros para comparecer. Y el tercero es un vehículo donde va Howie, la esposa y Alec Pelley. Además, alrededor de ellos se congregaba un montón de periodistas, cosa que más adelante se volvería un gran problema. Estos 3 vehículos se alejan de la prisión y se dirigen al tribunal. Sin embargo, cuando llegan al edificio donde será la comparecencia, ya hay gente esperándolos, entre periodistas y gente con pancartas exigiendo la inyección letal para Terry. Además, se les unen los periodistas que ya de por sí estaban en la prisión.
Eran decenas de personas y solo había un par de policías para contener a la muchedumbre. Marcy, Howie y Alec bajan del auto y ven como dos policías conducen a Terry hacia la escalinata del edificio. El avance es casi imposible, ya que las personas empujan y escupen hacia el entrenador. Además, no solo lo atacaban a él, sino que también atacaban a su esposa. Anderson trata de proteger a la mujer de los golpes, pero ella le dice que no necesita su ayuda. Ella lo odia por todo lo que le ha hecho a su familia. En la cima de la escalinata, Samuel espera con otros oficiales. Llega un punto donde la gente se lanza contra Terry y los oficiales no son capaces de contener a todos. Una de estas personas le escupe en la cara y Anderson lo empuja, y en un acto que este no logra entender, Terry ayuda a su agresor levantándolo, diciéndole algo que al detective no alcanza a escuchar. Este acto lo conmueve y ve a Terry como lo que es, una persona inocente. Anderson pone atención en muchas cosas durante el camino al juzgado. Pone atención en un hombre con sombrero de vaquero, luego en una chica que está en los hombros de su novio, y luego en otra cosa, un sujeto con el rostro quemado, que llevaba en la cabeza un pañuelo amarillo y tatuajes en las manos. A este sujeto lo ve por unos segundos. Entonces Anderson ve algo que le causa sospecha. Había un tipo con un gorro de invierno bien enfundado, con un bolso de repartidor de periódicos observando. Nota que la mano está dentro del bolso y que lleva mechones pelirrojos que se le salen del gorro. Entonces recuerda la entrevista con una de las primeras testigos, la señora Stanhope, la que le mencionó que el hermano mayor del niño asesinado repartía periódicos y era pelirrojo como su hermano. Anderson solo alcanza a decir que hay un arma. La muchedumbre se dispersa asustada. Los demás policías no pueden dispararle al atacante, ya que este estaba entre la gente. Ollie Peterson, el hermano mayor de Frank Peterson, dispara contra Terry. Un tiro le roza el cráneo y le arranca un pedazo de cuero cabelludo. El segundo tiro falla, pero el tercero, ese le da arriba del corazón. Anderson logra un buen ángulo de tiro y le dispara en la cabeza al atacante, matándolo ahí mismo. Después se acerca a Terry, sabe que morirá y se lo dice al entrenador. La mujer de Maitland grita y solloza. Anderson le pide a Terry que dé una declaración in articulo mortis, aceptando su culpabilidad. Todo para que limpie su conciencia. Terry lo mira a los ojos y le dice que no fue él, por última vez, y además agrega: ¿cómo limpiarás tú tu conciencia? Frank Anderson queda petrificado. Entonces Terry Maitland muere. La nueva viuda se lanza contra Anderson diciéndole que él tenía la culpa. Además grita hacia la multitud, que además estaba volviendo a congregar, que su marido había dicho que él no había sido en su declaración in articulo mortis, que él era inocente. No podía hacerse más, solo quedaba tratar de limpiar el nombre de Terry, el entrenador T. Y bueno, hasta aquí dejaremos la primera parte de este resumen. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comenten y suscríbanse si quieren la segunda parte. Yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.